Dentro de las competencias del Área 5.1 Accesibilidad e Inclusión, encontramos el nivel A2 Sensibilización sobre los problemas de accesibilidad e inclusión. Este nivel de competencias implica entender la importancia de asegurar igualdad de acceso a las tecnologías digitales y ser consciente de que las tecnologías digitales pueden obstaculizar o mejorar la accesibilidad. Este vídeo sirve como resumen de los conceptos claves en el módulo A2.1. Al crear y gestionar información digital en archivos y páginas web, es muy importante entender cuál es la función que desempeña habitualmente un usuario medio, como un profesor, y cuál es la que desempeñan normalmente los diseñadores y técnicos. Los profesores pueden crear o gestionar fácilmente textos, imágenes, presentaciones o vídeos en diferentes formatos. Los profesionales digitales pueden administrar todos los aspectos de la configuración, rendimiento o seguridad. En ambas partes se pueden detectar problemas de accesibilidad, por ejemplo, mala elección de colores o fuentes, imágenes sin alternativa textual o esquemas de navegación que no ayudan a la accesibilidad. Para superar estas barreras disponemos de herramientas para comprobar la accesibilidad digital en aplicaciones, como Word, PowerPoint o Excel. No se puede delegar la adaptación de toda la información digital en técnicos o expertos. La cantidad de documentos que manejan las instituciones públicas es inabarcable y serían necesarios muchos recursos. Una búsqueda rápida en Internet nos permite darnos cuenta de las magnitudes de las que estamos hablando. Por ejemplo, una universidad pública grande tiene alojados en su sitio web más de 88.000 documentos. Contando el material desarrollado por profesores e investigadores, que no está disponible online, podemos llegar a hablar de cientos de miles de documentos. Por esta razón es necesario implicar en el proceso a los creadores y gestores de contenidos digitales, potenciando sus competencias, pero, sobre todo, aumentando la concienciación y resaltando su responsabilidad a la hora de asegurar que el material digital cumpla con la normativa de accesibilidad. A la hora de crear información digital accesible hay una serie de recomendaciones básicas, con independencia de si se trata de un documento de texto, una presentación, una hoja de cálculo, etc. Hay que redactar el contenido con lenguaje sencillo y optar por la brevedad. E indicar el idioma de la información. Las características de la fuente pueden facilitar u obstaculizar la comprensión. Por esta razón, se recomienda utilizar fuentes sin serifas o terminaciones en los trazos, tales como Arial y Verdana pero no como Times New Roman. Los usuarios con impedimentos cognitivos, dislexia o incluso con baja visión pueden perderse mientras leen si el texto se presenta en forma difícil de leer. Por este motivo, hay que considerar tres aspectos importantes: alineación del texto, márgenes e interlineado y separación entre párrafos. Si es necesario utilizar enlaces, deberá identificarse claramente el objetivo de cada vínculo. Hay que evitar incluir directamente la URL y mensajes poco precisos. Además, siempre que vayamos a utilizar listas, es necesario recurrir a las opciones de los programas. No es posible asegurar que todos los usuarios del documento perciban el color de la misma manera. Por lo tanto, se recomienda evitar que el color sea necesario para poder distinguir grupos o acciones. Por ejemplo, no sería adecuado indicar que los elementos marcados en verde de una lista se han completado y los rojos están pendientes. Las imágenes o gráficos son elementos que proporcionan información a través del sentido de la vista. Incluir texto alternativo en estos elementos permite que las personas con dificultades de visión no pierdan esta información. El texto alternativo debe ser conciso e inequívoco y ajustarse al propósito. Si es meramente decorativo es necesario indicarlo en el texto alternativo. Por supuesto, no existe un único texto alternativo válido para un gráfico o imagen. Dependerá del contexto en el que se use y del público a quien vaya dirigido. Por ejemplo, una fotografía de un edificio puede ser decorativa en la portada de un libro pero relevante en una clase de arquitectura. Microsoft incluye un comprobador de accesibilidad integrado en Word, PowerPoint y Excel. Para ello, hay que seleccionar la pestaña Archivo e ir a Información.
Luego seleccionar Comprobar si hay problemas, y finalmente Comprobar accesibilidad. La herramienta para comprobar la accesibilidad presenta un panel con el resultado de la evaluación dividido en errores, advertencias y sugerencias. Todos estos elementos no accesibles deberán rectificarse. Este tipo de herramientas automáticas son muy útiles. Sin embargo, no son capaces de detectar todos los aspectos necesarios y que se han tratado en este tema. Por ejemplo, las herramientas automáticas detectan si una imagen tiene o no texto alternativo, pero no si este es adecuado para el contexto. Por ello, es necesario complementar la revisión automática con una revisión manual por parte del usuario.